Le damos toda la gloria y toda la honra al que vive por siempre, a Jesús, aquel que un día vino a esta tierra a morir en una cruz para darnos salvación y vida eterna. Este es un día maravilloso y una oportunidad para que tú, si no le conoces, también puedas venir a los pies del Señor. Este mensaje probablemente cale en tu vida, afecte positivamente tu mente y tu corazón, y tú puedas venir al convencimiento de pecado y decir en tu corazón y en tu mente: oh, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, porque Él es la verdad, el camino. Él es Jesús, el Señor que vino a salvarnos, a perdonarnos, a reconciliarnos, y por eso te bendecimos desde aquí del sur de la Florida, desde la ciudad de Lauderhill. Te amamos en Cristo Jesús y esperamos que este mensaje de hoy pueda impactar tu vida. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tienen el título en sus pantallas, un título precioso: la clave de las bendiciones está ¿dónde? En la obediencia. La clave de las bendiciones está en la obediencia. No hay cosa más tremenda, más difícil que bregar con alguien que es desobediente. Uno como padre lo puede experimentar. Qué desagradable y qué situaciones tan difíciles se le presentan a los padres cuando tenemos hijos desobedientes. Siempre tenga presente, mi amado, que la obediencia da como fruto la rebeldía. Un muchacho rebelde, por ende, es desobediente. Y si es desobediente, es rebelde. Y eso si lo tenemos en el campo de la familia, con respecto a los hijos, con respecto a los padres. Pero es que el hombre por naturaleza es rebelde, es desobediente. Y no solamente hablamos del aspecto del hogar. El hombre natural es rebelde contra Dios, contra las autoridades que dice la misma Escritura que han sido establecidas por Dios. Y cuántas veces nosotros nos levantamos en contra de normas, de estatutos y de leyes que nos ponen las autoridades regionales, nacionales, el gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, de manera natural, el hombre y la mujer son rebeldes. Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, la palabra nos dice que nosotros tenemos ahora un nuevo nacimiento. Y que ese nuevo nacimiento ahora es en ¿qué? En Cristo Jesús. Y justamente por ser en Cristo Jesús es que nuestra vida tiene que hacer un cambio completamente radical. Porque ya no es lo que viene del mundo, sino lo que viene del cielo a través de Jesús. Ya nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma rebelde tiene que estar sometida a lo que establece la palabra de Dios. Y tenemos que llegar a un estado de sumisión, un estado de humildad, de recibir la palabra justamente con esas características. Y la rebeldía, irla poco a poco echando a un lado. Y comprender que la obediencia, lo que va a traer a nuestra vida son beneficios, son bendiciones. La obediencia trae alegría, trae paz, trae gozo, trae libertad. Hoy con la palabra de Dios que nos va a hablar al respecto, podemos ver que cuando estamos sometidos a la obediencia de Dios, nuestra vida da un cambio de 90 grados. Ya no somos aquellos que estamos en el mundo tirando piedras por donde quiera que andamos, que nos rebelamos contra todo. Todos tuvimos nuestros padres y en nuestra juventud quizás fuimos rebeldes. Yo en cierta manera yo fui rebelde en mi juventud.
Pero cuando Cristo me llamó, hubo un cambio en mi vida. Y yo he ido entendiendo que yo viviendo bajo la voluntad y los principios de Dios, mi vida lo que va a ser es bendecida. Y en esos parámetros es que nosotros nos tenemos que mover. En el parámetro de la obediencia. Y traía aquí al principio, hice una modificación en el mensaje, porque tenía otros conceptos, pero quise traer sobre todo, para dar inicio, Romanos 5:19, que es el principal de estos versículos, unido a Romanos 5:12. Fíjense lo que dice Romanos 5:19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser ¿qué? Pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Cuál fue el que obedeció? Adán fue el que desobedeció. Pero Cristo, ahora lo vamos a ver con la palabra, fue el que obedeció al Padre. Y por eso fuimos declarados justos. Es decir, teníamos una naturaleza que pecaminosa, porque el pecado de Adán se fue trasladado a las generaciones futuras. Pero al venir Cristo Jesús, que nos justificó, nos libertó, nos salvó, ahora nuestra condición es completamente diferente. Y por eso la palabra habla de una desobediencia. Es decir, la primera desobediencia en la humanidad la produjo fue ¿quién? Adán. Él fue el primero que desobedeció. Él fue el primer rebelde ante Dios. Bueno, si lo ponemos en un orden, Satanás fue el primero que se le rebeló a Dios. Pero terrenalmente fue Adán. Por eso la justificación viene a nuestra vida a través de Jesús. Amén. Y el siguiente, Romanos 5:12, nos habla muy clarito. Mire lo que nos dice el 12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. O sea, este versículo viene a ratificar el anterior. Amén. Así, en castigo por el pecado, apareció que la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Está hablando aquí de una muerte espiritual. Pero los que estamos aquí, ya no vamos a morir espiritualmente. Porque recibimos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y Él nos perdonó. Ese pecado del que habla la palabra de Dios, el pecado de Adán, que nos fue imputado a nosotros, ya no está en nosotros, porque Cristo murió para que nosotros fuéramos redimidos y perdonados de ese pecado. Por eso es que no habla del pecado en plural, sino en singular, porque está hablando del pecado de Adán. Amén. Y qué linda es la palabra, ¿verdad? Que vino Jesús para justificarnos, para perdonarnos. Quienes albergamos en nuestro corazón la bendición del Dios Todopoderoso, tenemos la necesidad, subrayo la palabra necesidad, de ser obedientes. Amén. Tenemos esa gran necesidad. Mire, mi hermano, la palabra nos dice que al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde es todo lo contrario. Por eso es que cualquier actitud de rebeldía y de altivez, de ese orgullo desmedido, es peligrosa para un hijo de Dios. Y si eso llegara a nuestra vida en algún momento, tenemos que hacer un acto de humildad y venir delante de la presencia del Señor y pedir perdón para aquellos estados, por la razón que sea, de altivez, de envanecernos de una manera. No, eso no está bien, porque aquí la palabra nos manda a ser humildes. La palabra nos manda a ser obedientes a lo que establece la Escritura, y de allí la importancia de esto. Él nos llena de recompensa, nos abre puertas
las cuales nadie puede cerrar si verdaderamente nosotros somos obedientes. El más claro ejemplo de obediencia lo tenemos en Jesucristo. Es el mayor ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. Por eso vamos a ir a Juan 6:38. Me gusta cómo lo dice esta versión de lenguaje sencillo. Fíjense lo que dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios, mi Padre, pues Él fue quien me envió. No vemos una actitud allí de soberbia, de querer imponer las cosas. No, Él se humilló, dice la palabra, una humillación hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. No le importó sino cumplir la voluntad del Padre. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino para obedecer a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Como un corazón puede expresarse de esa manera. Es un corazón humilde, sencillo. La misma Escritura dice que el Señor no vino para que le sirvieran, sino para servir a otros. Mire qué nobleza tan grande cuando entrega su propio cuerpo físico para morir por alguien que nosotros no valía la pena morir por nosotros. Y sin embargo, Él muere en esa cruz. Por eso este mensaje, mi amado, yo quiero que lo medite mucho. Cuando usted falla en la obediencia, a veces hasta en las cosas más pequeñas, hasta en las cosas más incomprensibles, usted tiene que tener presente que Dios nos manda a ser obedientes. Obedientes a su palabra. Y en su palabra hay un conjunto de demandas. El otro día el pastor hizo un análisis, creo que en los últimos 3 domingos, antes de este último domingo que no se predicó, donde desmenuzó a Deuteronomio 28, donde habla justamente de esas cosas, de la obediencia, de las consecuencias tan graves que trae la desobediencia a Dios. Pero no solamente es la desobediencia a Dios, sino la obediencia aquí terrenal, secularmente. Porque cuando la palabra nos dice que honremos a nuestros padres para que nos vaya bien, para que tengamos largura de años, ahí nos está diciendo que seamos obedientes a nuestros padres. Cuando la Escritura también nos habla de que nos tenemos que someter a las distintas autoridades, porque esas autoridades han sido puestas allí por Dios. Amén. Aunque a veces no sea difícil, pero la Escritura eso es lo que dice. Y si lo dice la Escritura, yo lo acepto, porque entonces yo estaría jugando a la iglesia y no estaría yo respetando lo que Dios dejó textualmente escrito en la Biblia. De allí la importancia de eso. Juan 5:30, mire cómo dice Juan 5:30. Ya en la misma sintonía con el anterior. Dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Y esa palabra no la está diciendo cualquiera. La está diciendo Jesucristo, nuestro libertador, nuestro Señor. Amén. El creador de todo el universo. Amén. Y Él se supo someter al Padre, porque vino a hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Porque si Él viene a la tierra a hacer su voluntad, es una rebelión contra el Padre. Por eso es que no hay química entre Satanás y Dios, entre la oscuridad. No. La luz y la oscuridad se contraponen. Y allí la importancia de esto, mi amado. Miren cómo dice Hebreos 5, 8, 9. Qué linda esta versión, lindísima. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió ¿qué? Obediencia
por las cosas que sufrió. El 9, aunque no sé si ahí está el 9 también. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser ¿qué? El sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Amén. Ahí hay un condicionamiento. Miren, mis amados, yo no voy a caer en la trampa de decir que todas, pero la mayoría de las bendiciones que están establecidas en la palabra de Dios están condicionadas. La mayoría, Dios te lo establece de una manera: para usted conseguir esto, usted tiene que obedecer en esto. Para usted recibir esta bendición, usted tiene que cumplir con esto. Nuestra salvación es por gracia. No tenemos que hacer absolutamente nada. Pero ya en los pies de Cristo, en el camino de Jesús, tenemos que obedecerle. Amén. Lo que está establecido en su palabra. Amén. Porque si no seríamos un rebelde más. ¿Cuántos privilegios tenía Satanás en el cielo? Los máximos privilegios. Y justamente por tener esos máximos privilegios, él hubo un momento en que se creyó más que Dios. Pero qué equivocado estaba. Se rebeló contra Dios. Se rebeló contra la autoridad de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice que fue echado a la tierra. Nuestro Dios es bueno y santo, es misericordioso, pero le debemos una gran obediencia. Tenemos que vivir apegados a lo que establece la palabra de Dios. No me cansaré nunca de decirlo. Nuestra vida cotidiana, cuando obedecemos, hay beneficio. Salmo 143:10. Salmo 143:10. Mira el llamado que hace el Señor con ese amor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí hay algo extraordinario. Mire la palabra enséñame. ¿Quiere decir que nosotros quedamos huérfanos cuando el Señor se fue? No, la palabra dice que nos envió al Consolador. Pero no solamente es el Consolador. Aquí la palabra está diciendo que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar para que nosotros verdaderamente podamos obedecer a lo que establece la palabra. No estamos solos. Por eso es que cuando nosotros oremos, pidámosle al Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros, nos guíe, nos aliente ¿a qué? A ser obedientes. El Espíritu Santo, dice la misma Escritura, nos guía hacia toda verdad. La verdad que está revelada en la palabra de Dios, esa verdad nos la revela el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se va a revelar esa palabra a nosotros? En esa misma comunión que nosotros tenemos que tener con el Espíritu Santo cuando nosotros oremos. Porque no va a haber otra manera. Es una vida de entrega al Señor. Yo le decía a Elba en días pasados, la vida del cristiano es un apostolado. Si ustedes me preguntaran a mí, mis amados hermanos, siempre, en todos los órdenes de mi vida, ¿qué es lo más importante? Para mí se llama Jesucristo. Mi vida consagrada plenamente a Él. Las 24 horas de mi vida están consagradas a Jesús. Y usted se preguntará, hermano, pero usted no come, usted no trabaja, usted no hace ninguna actividad. Claro que sí, como todos ustedes. Lo que quiero decirles, mis amados hermanos, es que tenemos que tener un estilo de vida que le agrade a Dios,
que cada acto de su vida usted se pregunte, yo estoy glorificando a mi Dios. Yo le estoy dando la honra a mi Dios con esto que yo estoy haciendo. En mi vida, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo como demanda Dios? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Es una vida de entrega. Por eso decía que es un apostolado. El apostolado quiere decir entrega total de tu vida, de todo tu ser, a ese ser maravilloso que un día vino a darnos salvación y darnos vida eterna. No hay otra manera. Porque si tú de alguna manera no tienes tu vida consagrada a Dios, en algún momento vas a cometer algo grave, porque no estás concentrado en esa vida entregada completamente a Dios. Ustedes se deben recordar cuando Ana, la mamá del profeta Samuel, gracias, ella no podía quedar embarazada, pero ella le oró tanto a Dios, y una de las más firmes promesas que hizo esa mujer fue de decirle que esa vida de ese ser se la iba a entregar completamente a Dios. Y cuando nace el que había de ser el profeta Samuel, una de las primeras acciones que hizo su madre fue llevarlo al templo, presentarlo y dedicarlo por completo a Dios. A partir de allí, la vida del profeta Samuel fue solo para su Dios. Por eso digo que es una vida de apostolado, de entrega. ¿Y cuál va a ser el gran resultado? Esa vida va a ser de obediencia a Dios. La palabra también nos dice que cuando andamos en obediencia, todo nos saldrá bien. Deuteronomio 5:33. Deuteronomio 5:33. Dice, manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida que larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Cuando habla de esa tierra, habla de las promesas en nuestra vida. Ellos estaban en esa etapa, iban a entrar a la tierra que Dios les había prometido, pero ahí está diciendo que se mantuvieran en el camino, porque entonces tendrán una vida larga y les irá bien. Ayer quiero contarlo como una parte de testimonio. Fuimos a desayunar a un sitio y había una pareja, una señora y un señor al lado de nosotros, que a la final resultaron ser venezolanos. Pero yo veía como aquel señor, ya una señora mayor, cómo él la atendía. Pero una atención tan especial que yo no me pude contener. Y yo le pregunté, ¿ella es su mamá? Me dice, sí, es mi madre. Y me empezó a contar toda la historia, cuando ella vino aquí, cuando él vino aquí. Y yo le dije estas palabras. Y la Escritura dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, tendrás largura de años. Nos pusimos a conversar él y yo con ellos y viendo aquel. Pero mi hermano, lo que me llamó la atención eran los detalles que ese señor tenía con aquella señora. Pero era algo hasta que yo me conmoví tanto que tuve que hablarles. Y le dije, tú vas a tener largura de años. Si tú sigues honrando a tu madre de esta manera, tus días van a ser largos y te va a ir bien, porque la estás honrando. Muchas veces, muy lamentable, terminé esa conversación, pero una señora que trabaja allí en Broward Mill, que tenemos cierta afinidad también, ella es cristiana,
me da un testimonio para que estuviéramos orando por una muchacha que vino del Perú, no tiene papeles, pero su primer trabajo, ella lo que tiene aquí son pocos meses, pero su primer trabajo fue cuidando una anciana, pero la anciana ya está perdiendo, tiene una especie de inicio de Alzheimer, y esa anciana tiene un hijo, y bueno, esta muchacha peruana es quien la cuida y todo, pero esta muchacha del Perú ha recibido hasta golpes del hijo de la señora. ¿Y saben por qué? Porque cuando él llega de la calle, que llega todo rebelde, todo alzado, quizás los problemas que tenga en la calle, pero se viene a desquitar con la madre, que tiene 92 años. Y le pega a la madre, él le pega a la mamá, y de maldad le mete los dedos, estos dos dedos se los mete en la boca, para hacerle maldad. Y esta muchacha peruana recibe golpes porque él y ella se tira arriba de la anciana para ella recibir los golpes. Lo denunciaron con la policía. Cuando la muchacha fue llamada a declarar, ella tuvo miedo porque ella no tiene papeles y se inhibió. Y para ella fue un gran conflicto todo ese tiempo que pasó allí, porque ella usó una tercera persona para denunciar al hijo. El hijo está libre, pero ya la viejita se murió. Dos extremos completamente opuestos, de quien honra a sus padres y aquellos que no lo deshonran, más bien lo maltratan. Un hijo de Dios no puede caer en eso. Un hijo de Dios está llamado a obedecer la palabra de Dios, que nos habla de amor, de misericordia, de gracia. Esa es la actitud que debe tomar un hijo de Dios. Los eventos que circundan o que rodean cualquier situación no deben mirarse. Hay que mirar lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces los eventos que nos rodean pueden tener una influencia muy determinante en nuestra vida y apartarnos del objetivo. Por eso yo hablaba hace un instante de lo que es la consagración de nuestra vida a Dios. ¿Cuántos años nos quedan por delante? A uno le quedarán 40, a otros 20, a otros... Pero lo que sea, si es un día, démosle gloria a Dios. Démosle honra al que vive por siempre, porque murió por nosotros sin merecerlo. ¿Y qué más le podemos nosotros devolver a Dios si no es un acto de decir, heme aquí, yo te obedezco, Señor? Yo obedezco lo que establece tu estatuto, tu norma en el pacto de gracia a través de Jesús. Jeremías 7:23. Aquí hay un mandato. Le dijo, obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Aquí no dice parcialmente, aquí dice todo, y todo para mí es todo. Primera de Juan, qué belleza, 3. Vamos a leer del 22 al 24. Dice, y recibiremos de Él todo lo que pidamos. ¿Por qué? Le obedecemos. Y hacemos las cosas que le agradan. Siguiente. Y su mandamiento es el siguiente. Establece un parámetro. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos los ordenó. Amén. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Ah, esto es una belleza, mi hermano.
Yo me regocijo, me contento tanto, como nos habla de clarito la palabra de Dios. A veces yo no sé por qué nos complicamos tanto, si la palabra de Dios es tan clarita. Ahora esta palabra hay que atesorarla, hay que leerla de vez en cuando, refresquémoslo en un tiempito sentadito allá en la casa. Pero usted ve esta palabra, esto es algo lindísimo, precioso, muy lindo. Pero miren lo que dice el Salmo 119, del 2 al 3, precioso también, me gozo. Dice: felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Amén. ¿Por qué ustedes creen que aquí dicen con todo el corazón? ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios no mira lo externo. Dios mide la intimidad que hay aquí, la profundidad de tu ser, aquí tu corazón. Porque esto no es de apariencia. No. Usted puede tener un testimonio externo ante el público, ante los compañeros de trabajo, en la congregación, en el vecindario, y de corazón Dios nos ve en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. ¿Es tu vida en la intimidad igual a lo exterior? Por eso es que habla del corazón. Vuelvo a la vida de entrega, a la vida de entrega, porque Dios va a trabajar en tu corazón y va a trabajar a un nivel de convencimiento tan grande y tan profundo que tu corazón es transformado de una manera como fue transformado el corazón de David. Y por eso tenía el corazón conforme al Señor. ¿Podremos algún día nosotros decir eso? Esto es una carrera, Zoraidita. Apenas vamos empezando, cogiendo fuerza, cogiendo impulso, y el día a día, pero no estamos solos, porque el Espíritu Santo ahora está en nosotros. Amén. Y Él nos ayuda el día a día, y aquí metemos las de andar, y aquí aflojamos, pero Él no nos suelta. Él está allí para levantarnos cada vez que nosotros caemos. Amén. Y ese privilegio no es cualquier cosa. Ahí está la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. La obediencia es la condición detrás de todas las promesas. Lo dije hace rato, hay un condicionamiento. Dios te da de sus promesas por gracia, pero tú puedes disfrutar de sus promesas cuando sigues sus instrucciones. Amén. Y haces su voluntad. Amén. Y haces su voluntad. A veces no entendemos y no comprendemos muchas veces la voluntad de Dios. Pero por eso es que la voluntad de Dios va allí pegadita con la fe. Muchas veces yo lo he repetido, lo dije hace un momento y lo voy a volver a repetir. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. Porque la misma Biblia dice que lo que está establecido en la palabra, para ese mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Surge esta pregunta, ¿verdad? Traje 4 elementos. Hay muchos más, pero quise traer 4. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Número 1, por amor a Él. Juan 14:21. Juan 14:21. Dice: los que aceptan sus mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Amén. Por amor. Por amor debemos obedecerlo. Primera de Juan 5, 2 al 3. Dice: sabemos que amamos
a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. No son difíciles. Los podemos sobrellevar. Número 2 del por qué obedecer a Dios. Por el conocimiento que tenemos de Él y de su obra. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 4. Dice de esta manera: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Lo vuelve a reafirmar otra vez. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. El 25, no, hasta el 25, ¿cierto? No, hasta allí, ¿no? Hasta allí. Número 3, obedecemos a Dios porque es un mandamiento. Es un mandato de la Biblia. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas. Imagínense, es un mandato amarlo. Y dejé la número 4. La palabra nos dice en diferentes versículos algo maravilloso. Esto más que todo es un agradecimiento a Dios por el cual debemos amarlo, debemos obedecerlo. Porque esto que voy a leer acá es más un beneficio de lo que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor. Pero en ese agradecimiento, por ese agradecimiento, lo hacemos es ¿por qué? Porque lo dio todo por nosotros. Amén. Dice que en la cruz del Calvario, nuestro Señor, entre otras cosas, miren los beneficios que nos dio. Nos perdonó, nos justificó, nos reconcilió, nos salvó y nos dio vida eterna. Amén. Ahora, mi pregunta aquí es lo siguiente: ¿no estará usted agradecido con Dios? ¿No obedecerá sus mandamientos cuando Él lo hizo todo en la cruz del Calvario? Amén. ¿Qué más necesita un hijo de Dios para obedecerle a ese Dios cuando lo dio todo? Dio a su hijo, a su único hijo, a morir por nosotros. Yo creo, sinceramente, que lo mínimo que nosotros pudiéramos hacer es obedecer a Dios. Amén. Y lo que establece su palabra, porque nos perdonó, nos justificó, nos reconcilió con Dios, nos salvó y nos dio vida eterna. Amén. En conclusión, mi amado, si queremos ser un poquito como bien pilosos, la mejor forma de estar bien con Dios es obedecerle, porque nuestra vida siempre será en positivo. Que vamos a tener aflicciones, claro que las vamos a tener. Las aflicciones son importantes en la vida. No lo mire nunca como un castigo, no lo mire nunca por una circunstancia X. Mírelo, que a veces las situaciones difíciles en la vida vienen para pulir nuestro carácter, para probar nuestra relación con Dios. Cuánto le amamos, cuánto necesitamos verdaderamente crecer espiritualmente. Después de un desierto viene un gran oasis. Amén. Porque Dios, dice la misma Escritura, estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. Yo le amo mucho y le reitero lo que dije al principio: le necesitamos. Esta es la obra de Dios, no es mi obra, no era tampoco la obra del pastor Cabrera, es la obra de Dios.
y su pequeña contribución va a ser de mucho beneficio para este ministerio. Quiero enviarle un mensaje a los que nos ven por la red. Esta palabra ha sido predicada, ha sido enseñada. Es la palabra de aquel ser maravilloso que hizo los cielos y la tierra y que envió a su Hijo a morir por nosotros los que estábamos destinados a morir espiritualmente e irnos al infierno. Pero Dios, que es bueno, que es santo y que está lleno de misericordia, envió a su Hijo. Si este mensaje ha calado en tu corazón, si has entendido de que eres un pecador como antes éramos nosotros, si has entendido que el Señor es el único que nos puede llevar ante la presencia del Padre, y como dijimos al final, es el único que puede perdonar nuestros pecados, salvarnos, darnos vida eterna, justificarnos y reconciliarnos. Si este mensaje ha provocado eso en tu corazón, yo te pido, si lo deseas, puedes repetir esta oración conmigo. Padre majestuoso, vengo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En esta hora he entendido que soy un pecador, que te he fallado muchas veces. Señor, pero reconozco que Jesús vino a morir en una cruz para perdonar el pecado, un pecado que me fue imputado por Adán. Y sé, Señor, que tú eres más que suficiente para alcanzar ese perdón y reconciliarme con Dios, porque estaba destituido de su gloria. Señor, te pido, te ruego que me perdones, y a la vez te pido, Señor, que el día que tú me llames ante tu presencia, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Gracias, amado Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Los amo muchísimo. Amén. Amén.